Sí, y ahora me toca otra a la 1. Bueno. Sí. Bueno, en función del tiempo vamos a comenzar. Hoy día, bienvenidos a todos nuevamente a nuestros seminarios académicos de los miércoles. Hoy día van a presentar dos apreciados colegas y amigos que no requieren tanta introducción, pero obviamente les vamos a contar quiénes son. Gabriela Repeto es la fundadora del Centro de Genética y Genómica hace algunos años atrás. Es médico, genetista y subespecialista en enfermedades metabólicas en el Children's Hospital en Boston, y obviamente tiene una tremenda trayectoria en estudio de enfermedades poco frecuentes y de aplicación de la genómica en la medicina. ¿Ya? Y por otro lado, Boris es bioingeniero de la Universidad de Concepción y después hizo un doctorado en bioinformática y genómica en Penn State University en Estados Unidos, y sus intereses van por el lado de la variación del ADN mitocondrial y por supuesto aplicación y desarrollo de herramientas de bioinformática en la genómica humana. ¿Ya? Así que hoy día nos van a hablar del programa de enfermedades poco frecuentes, From Zero to Hero, que me imagino que es un guiño a alguna película por ahí de Disney, y están ahí en nombre o en representación del equipo de Decipher. Así que adelante, Gabriel Ibor, y gracias por presentar. Súper, muchas gracias por este espacio. Sí, estábamos entre la duda entre hacer con karaoke y cantar todo Zero to Hero o usar metáforas futbolísticas así como de Carlos Dearborn, así como no tenemos nada. Entonces, como dice esta primera diapositiva, vamos a presentar Boris y yo, pero en realidad en nombre de un montón de gente que ha estado trabajando en este nuevo programa de BICIN, que es el programa de enfermedades poco frecuentes, que lleva ya 2 años. Y quiero contarles que en el público está el doctor Sergio Estaño, y quiero partir por agradecerle a él. Es el director de la Child Health Foundation, una fundación en Estados Unidos sin cuyo apoyo nosotros no podríamos estarles contando lo que les vamos a contar ahora. Así que nos honraría con su presencia. No sé, Sergio, si queráis saludar. Muchas gracias. Sigan adelante. Gusto de verlos a todos. Igualmente. Entonces, sí. No, gracias por este tiempo. Yo sé que es tempranito en Birmingham. Bueno, entonces lo que queremos contarles en estos minutos son como 3 grandes temas. Uno, una introducción a lo que son las enfermedades raras o poco frecuentes para las pocas personas que hay en esta audiencia que no nos hayan no nos hayan escuchado hablar de esto antes. Y contarles de este proyecto de enfermedades poco frecuentes que se llama Decipher. Les vamos a explicar después qué significa la sigla y algunos de los ámbitos que nosotros estimamos que son proyecciones futuras relevantes. ¿Ya? De nuevo, yo creo que esto lo han visto ustedes en muchas otras ocasiones, pero creemos que es una buena manera de contar en resumen qué son estas condiciones raras, poco frecuentes, minoritarias, huérfanas. Hay muchos nombres al respecto. Como lo insinúa el nombre, la definición tiene que ver con incidencia o prevalencia, y los distintos países han puesto definiciones distintas. Chile oficialmente todavía no tiene una definición de enfermedades poco frecuentes y tendemos a usar la definición de la Unión Europea, que son condiciones que afectan a menos de 1 en 2.000 personas. La gran mayoría empieza en la infancia, la mitad afecta a niños y causan discapacidad y causan muerte precoz. Después les vamos a contar muy brevemente algunas historias de algunos de los pacientes para tratar de imaginarse un poco esto. Y si bien cada enfermedad poco frecuente
es poco frecuente, son tantas, se estima que son más de 7.000 u 8.000, que la suma conjunta de ellas tiene una frecuencia global más o menos de 5 a 6% de la población, así que hay gente que dice que si se juntara toda la gente del mundo con enfermedades raras sería como el tercer país más habitado, con más población del mundo. En Chile nosotros estimamos que más o menos 1 millón de personas tienen estas condiciones, y la mayoría son de causa genética, ¿ya? Y a grandes rasgos, claro, hay algunas enfermedades poco frecuentes que son más conocidas, ¿cierto? Esta figura muestra en la tabla de abajo las distintas definiciones de los países en prevalencia por 100.000 habitantes. Y en el gráfico superior está enachurado, ¿cierto?, números de personas con estas condiciones, y las barras sólidas, la proporción de estas 7.000, 8.000 condiciones. Entonces, claro, hay algunas enfermedades poco comunes que son más comunes que otras, que son alrededor de 150, que dan cuenta como del 80% de las personas con enfermedades raras, y muchas de ellas son motivo de estudio acá y de trabajo de investigación en el ICIM, como fibrosis quística, de lesión de cromosoma 22, Marfan y las alteraciones del colágeno, las enfermedades lisosomales, epidermolisis bulosa, fenilcetonuria, etc. Pero hay otras condiciones que tienen mucha menor frecuencia y que son la mayoría, pero afectan, claro, a menos personas, y eso hace que sea muchas veces más difícil reconocerlas, ¿ya? Y este es el foco de nuestro programa ahora, estas condiciones que son ultra raras y que están un poco como abandonadas por el sistema de salud, y también de la perspectiva de investigación. Y muchos pacientes sufren lo que se llama la odisea diagnóstica. Como estas condiciones son raras, los médicos muchas veces no las reconocemos, los laboratorios no tienen exámenes apropiados por ello, no hay terapias, no hay guías clínicas, no hay mucha investigación, entonces muchos pacientes pasan muchos años entre las manifestaciones de sus primeros síntomas, ¿cierto?, a múltiples consultas médicas, mucha búsqueda en internet, muchos procedimientos, exámenes, etcétera, hasta llegar finalmente a un diagnóstico preciso, y que muchas veces eso les permite involucrarse con agrupaciones de pacientes y encontrar como su grupo de pares, cosa que hoy día está enormemente facilitada, ¿cierto?, por las redes sociales y el impacto de Internet, ¿ya? Y hay estudios sobre la magnitud de esta odisea diagnóstica. Hay estudios en Canadá y en Europa que muestran que la mayoría de los pacientes demoran años, y que al menos un cuarto se demoran más de 5 años en este proceso de diagnóstico, y viendo a muchos profesionales de salud. Y a principio de año, la Federación Chilena de Enfermedades Raras, que es una de las agrupaciones paraguas en la cual Juan Francisco, uno de los asesores científicos, publicó un catastro de personas con enfermedades raras, de alrededor de 500 personas que ya tienen el privilegio de tener diagnóstico, y ellos describieron que más de la mitad de ellos había demorado más de 4 años en llegar a diagnóstico, y que la verdad es que para la gente que vive fuera de Santiago también esas cifras son muchísimo mayores, ¿no? Entonces, este es el problema clínico, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llevamos esto nosotros al laboratorio y a generar soluciones también para los pacientes? Y un gran cambio en los últimos años, y de nuevo seguramente ustedes han visto versiones distintas de esta diapositiva, son la reducción del costo de leer o secuenciar un genoma o un exoma, ¿ya? ¿Y por qué estas son herramientas importantes? Porque la mayoría de las condiciones genéticas, más del 80% de ellas, de las enfermedades raras, son de causa genética, de tal manera de tener ahora herramientas que nos permitan mirar todos los genes de manera como desprejuiciada y no guiada por nuestra hipótesis, que tenemos que admitir que muchas veces está equivocada. Estos han sido herramientas que han cambiado el panorama diagnóstico para las personas con enfermedades raras, ¿ya? Y en la línea verde ven la disminución del costo de secuenciar un genoma humano completo. Como perspectiva, en el proyecto Genoma Humano esto demoró 13 años y como más de 300 millones de dólares. Hoy en día esto se puede hacer en súper poco tiempo, y hace un par de años atrás cruzamos el hito del
de los $1000 y hoy en día es más o menos $700, pero eso no ocurre en Latinoamérica y en Chile, fundamentalmente por cosas que tienen que ver con volumen y con costos, ¿cierto?, de importación de equipamientos y reactivos que agregan costos extra a nuestra realidad. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, por supuesto, es que estos precios no incluyen todo lo que uno hace después de que tiene toda esa información genética, ¿cierto? Todos los análisis y las interpretaciones que acompañan y que son necesarias, ¿cierto?, para tener algo que hacer con esta gigante cantidad de datos, ¿ya? Entonces, una cosa es mirar todo el genoma completo, los 3.000 millones de pares de bases, pero hoy en día también hay algunas estrategias un poco más enfocadas para los pacientes con enfermedades raras, y es lo que se llama la secuenciación del exoma completo. Entonces, el exoma es el conjunto de todos los exones, ¿cierto? La porción codificante de nuestro genoma, la parte del genoma que se va a codificar para un aminoácido que va a terminar en una proteína. Y esta porción es más o menos el 1 a 2% de todo el genoma total, pero para estas enfermedades raras y estas condiciones monogénicas, es ahí donde se estima más del 70 u 80% de las causas. Entonces, miramos una porción del genoma con una tasa de rendimiento como bastante sustancial. Y esto ha llevado entonces primero a la secuenciación exómica en el ámbito del descubrimiento y de la investigación, y este gráfico es de hace un par de años atrás, y muestra la tasa de descubrimiento de genes nuevos asociados a estas enfermedades raras año a año. Yo hice la beca de genética como más o menos por aquí, entonces más o menos en esta etapa, ¿cierto? Y eso significaba que más o menos había 1 o 2 papers nuevos de genes de enfermedad nueva, entonces nos alcanzaba para cubrir eso en Journal Club de la beca todas las semanas, pero esta tasa ha ido aumentando de nuevo en parte por todos los cambios paradigmáticos que generó el proyecto del Genoma Humano y capacidades de secuenciación. Y después ahora que tenemos esta secuenciación masiva, que es lo que les mostraba en la diapositiva anterior, que ha reducido los costos, la tasa de descubrimiento se ha acelerado aún más, ¿ya? Pero no está todo dicho, y sobre todo para las personas jóvenes y los estudiantes que están en este seminario ahora, de nuestros 20.000 genes codificantes de proteína, solo 5.000 hasta ahora más o menos se han involucrado en enfermedades raras. Y de las 7.000 enfermedades descritas, ¿cierto? Hay más o menos 2.000 que todavía no tienen una causa identificada, ¿ya? Entonces todavía hay enfermedades en busca de su gen, y gen también en busca de su enfermedad, y por supuesto también de otros mecanismos que no son solamente alteraciones en la estructura del genoma. Así que aquí todavía hay mucho por hacer. Pero rápidamente estas estrategias de secuenciación masiva han pasado a la práctica clínica, y hoy en día, si uno mira, hay pero miles de artículos que se han publicado sobre esto. Esto es solamente un par de ejemplos de tasas de detección de enfermedades raras, de detección de causa genética para personas con enfermedades raras. Y esto es uno de los primeros artículos clínicos del año 2013 del grupo de Baylor, con el cual nosotros hemos tenido el lujo de poder colaborar, y encontrando tasas de diagnóstico de 25 a 40%. Para niños sin diagnóstico. Y la verdad es que si bien esto parece poco, para nosotros los genetistas esto ha sido una tremenda revolución. Entonces, si uno mira la herramienta que hemos tenido por décadas, que es el cariotipo, ¿cierto? Mirar los cromosomas, eso tiene una tasa de detección, salvo para excluyendo los síndromes comunes, ¿cierto? Una tasa de detección como de 2 o 3%, así que aumentamos nuestra tasa de diagnóstico como en 10 o 15 veces con esta herramienta. Usualmente se mira lo que nosotros llamamos un trío, o sea, el paciente con sus padres, y Boris más adelante les va a explicar cuál es la gracia de eso. Pero además lo otro interesante es que uno puede secuenciar a alguien, ¿cierto? Una muestra de alguien y guardar esos datos, y en la medida que mejora la información de referencia, uno puede hacer importantes descubrimientos reanalizando esos mismos datos. Entonces, esto es otro artículo del mismo grupo de Baylor, comparando la tasa de diagnóstico de análisis original el año 2012-2013, el que había dado origen a este paper, y si estos mismos datos ya obtenidos se vuelven a
a mirar, la tasa de diagnóstico puede aumentar mucho porque se han ido descubriendo nuevos genes causantes de enfermedad. Entonces es como un recurso como bien ilimitado desde el punto de vista de diagnóstico, ¿no? Ahora, como les decía, los precios han bajado, pero esto no es la realidad en Chile y en muchos otros lugares del mundo. Entonces hay algunos centros clínicos que han elaborado y diseñado estrategias que pueden ser útiles para escenarios de países de menores recursos, ¿ya? Entonces, uno de estos, este artículo en China, en que ellos lo que proponen es, en vez de mirar el exoma completo en un trío, mirar lo que llamamos el exoma clínico o el exoma médico, que son estos 5.000 genes que yo les había dicho que se sabe que están asociados con enfermedad. Entonces, eso uno supone que los pacientes tienden a tener más o menos los mismos diagnósticos, así que eso es una buena estrategia de costo-efectividad, aunque por supuesto evita que uno descubra cosas nuevas, ¿ya? Y publicaron más o menos un 30% de tasa de detección, o sea, no tanto más bajo que hacer el exoma completo. Y después de eso hay otras estrategias, como por ejemplo está publicada el año pasado en Australia, que ellos han hecho muchos análisis de costo-eficacia y de costo-efectividad, comparando que en vez de haciendo exoma completo, pero mirando el caso índice solamente y no los padres, y hacer el exoma de trío como una estrategia secundaria si es que no se encuentra nada. Y la verdad es que la diferencia en tasa de diagnóstico para ellos entre secuenciar al paciente solo versus al paciente y sus padres, la verdad es que es una diferencia bastante menor, considerando que secuenciar cuesta al trío, ¿cierto? Cuesta 2 o 3 veces más que secuenciar al caso solo, ¿ya? Entonces, basada en esta necesidad clínica que nosotros vemos en nuestros pacientes, pero también en nuestras capacidades, también de desarrollar nuevas estrategias y también de descubrir nuevas cosas, nosotros armamos desde principios del año 2019 este programa que se llama Deciphered, que es la sigla significa Decoding Complex Inherited Phenotypes in Rare Diseases. Y este programa en realidad queremos que se convierta en un centro de excelencia nacional en enfermedades raras, y en lo que le toca como a la parte del ISIM, ¿cierto? Hemos considerado como objetivos que tienen que ver algunos con de implementación de estas nuevas tecnologías, con una mirada que se llama Implementation Science, que les voy a describir en una diapositiva siguiente, y teniendo como primeramente aumentar tasa de diagnóstico en pacientes con enfermedades no diagnosticadas, reducir tiempos de diagnóstico, y también ver si es que esto impacta en terapias y resultados y contribuir a políticas públicas para personas con enfermedades raras en Chile. Y también objetivos como científicos más clásicos, ¿cierto? Como descubrir nuevos genes y variantes causantes de enfermedades raras, comprender mecanismos de enfermedades raras, ojalá movernos también hacia cosas del ámbito terapéutico y por supuesto contribuir a la formación de científicos. Entonces hoy día les voy a contar un poco, entre Boris y yo les vamos a contar de los resultados y procedimientos para los objetivos que están ahí en negrito al principio de cada uno, ¿ya? Y yo uso el término Implementation Science, es un término que deberíamos usar más en el ISIM, porque yo creo que es una mirada súper interesante y yo creo que más completa que este tema que hemos usado en años anteriores de la investigación translacional. Implementation Science lo que trata de hacer es ver cómo cubrimos la brecha entre el conocer o saber y el hacer real. O sea, cómo realmente miramos el traspaso de cosas que suceden en el laboratorio o en otros ámbitos de generación de información basada en evidencia a la práctica clínica real o a las políticas de salud. Entonces yo creo que por mucho tiempo hemos mirado la validez analítica o la validez clínica de un test, pero de que ese test realmente sea utilizado en la clínica depende no solamente de qué tan bueno sea el test, sino que qué necesidades resuelve, cuánto cuesta, cuántas personas tienen que, o cuántos instrumentos tienen que ocurrir entre que ese test efectivamente se pueda hacer y un paciente lo reciba, cuáles son las barreras políticas, las barreras
de costos, etcétera. Ese es un tema que apareció ahora, por ejemplo, en el debate de vacunas, ¿cierto? Si tenemos una vacuna que necesitamos mantenerla a menos 80 versus una vacuna a lo mejor un poco menos efectiva, pero que necesita menos necesidades de refrigeración, etcétera. Entonces, todas esas cosas son las que nos ayudan a mirar ahora de manera como mucho más sistemática estos procesos de pasar investigación hacia la clínica y con el objetivo entonces de mejorar calidad y efectividad de las prestaciones y servicios de salud. Entonces ahora hay una revista que se llama Implementation Science, el primer número fue el año 2006, el NIH tiene una rama de Implementation Science y yo creo que esto es algo que yo creo que nosotros hacemos, pero que tal vez pudiéramos sistematizar de una manera como más profunda, ¿ya? Y en base a todo esto nosotros armamos este programa que llamamos, que en realidad es un súper buen ejemplo de trabajo interdisciplinar del ISIM y de los amigos del ISIM, porque tenemos ciertos centros colaboradores clínicos, Clínica Alemana, Padre Hurtado, otros centros. Los centros propios del ISIM que participamos más directamente en este programa, que somos genética, inmunología y bioinformática, y a medida que esto ha ido creciendo hemos ido teniendo que recurrir a nuestros amigos en otros centros, ¿cierto? El Comité de Ética y el Observatorio de Bioética y Derecho, Epidemiología y Políticas de Salud, y ahora más recientemente espero que nos vaya bien con el equipo de Proesa. Y la idea acá es generar información que sea no solo descubrimientos nuevos, sino que realmente aplicaciones clínicas que sean efectivamente utilizadas y evaluadas, y también harto trabajo de vinculación con el medio, ¿ya? Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? El proyecto les vamos a contar súper brevemente del diseño de algunas partes. Boris les va a contar más en detalle sobre el componente informático, que ha sido uno de los que más ha crecido y los que más hemos aprendido en este tiempo. Entonces tenemos como criterios de inclusión, hay dos grupos de pacientes, uno, personas que tienen de cualquier edad con discapacidad intelectual y anomalías congénitas que ya han pasado por la diversidad diagnóstica, se presume una causa genética, pero no se ha demostrado. Y un segundo grupo que son fundamentalmente niños con alteraciones del sistema inmune que sugieren de causa genética, y esa parte está liderada por la Cecilia Poli y no la vamos a mencionar en el resto de la presentación, y yo imagino que ya habrá algún momento un recuento de cómo han avanzado en esa parte. Partimos con el proyecto en el Hospital Padre Hurtado y Clínica Alemana, ahora tenemos el proyecto aprobado en el Roberto del Río, el Hospital Higueras y el Carlos Maquena, y estamos esperando la aprobación del Ezequiel González Cortés. Entonces estamos contentos porque están participando todos los grandes hospitales pediátricos de Santiago y otros, ¿ya? Y nosotros discutimos estos pacientes, vemos que a nadie se le ocurre un diagnóstico que se haya pasado por otras razones en una reunión multidisciplinaria con clínicos de distintas áreas. Hemos convertido nuestras fichas clínicas en un lenguaje, ¿cierto?, estandarizado que se llama Human Phenotype Ontology, que de nuevo vamos a ver más adelante cómo es crucial esto para hacer los análisis. Las muestras de los pacientes se van a secuenciación masiva y a un análisis posterior, y hemos comparado como 3 estrategias. Partimos utilizando exoma clínico, como les decía, este estudio de los 5.000 genes. Ay, perdón. Y después de eso nos hemos movido ahora a secuenciación de exoma completo solamente en el probando, y ahora tratando de ver cómo nos subimos a esto de exoma completo en tríos, y hemos utilizado distintas estrategias, ya sea comerciales o in-house, sobre las cuales no le vamos a dar mucho más detalle, pero nos interesa en realidad que escuchen los resultados. Entonces aquí entra Boris. Muchas gracias. Voy a ver si puedo manejar esta presentación primero. Sí, bueno. Ok. Ya entonces, recapitulando, el problema entonces es que hay un montón de pacientes en conjunto en Chile que no tienen un diagnóstico, ¿verdad? Y la solución es hacer secuenciación de su exoma para poder identificar la causa genética. Y la razón por la que se utiliza el exoma principalmente es porque cambios en el exoma, cambios en aquellos exones y la región codificante generan un cambio en la proteína, ¿cierto? Y eso es mucho más fácil de asociar a un fenotipo de enfermedad, ¿ya? ¿Y qué significa secuenciación? Secuenciación es leer millones de veces, cientos de veces, las regiones que nos interesa analizar, y es básicamente
lo que genera la secuenciación son archivos de texto que tienen estas lecturas. Entonces, la primera etapa para poder identificar la causa genética es tratar de encontrar aquella variación, aquella variante que pudiera estar relacionada a una enfermedad. Y bioinformáticamente, identificar variantes no es otra cosa que comparar estos datos de secuenciación contra el genoma de referencia humano y determinar aquellos cambios o aquellos puntos con respecto a la referencia que son diferentes. Entonces, lo que ilustra esta figura acá es que, por ejemplo, en esta parte, en esta columna, la persona tiene tanto el alelo C como el alelo T, por lo tanto esa es su variante, y en este otro caso tiene el alelo A y tiene el alelo G, y esa es una variante. Ahora, este procedimiento informáticamente ya tiene un montón de desarrollo, así que es relativamente sencillo de hacer, es a partir de la comparación contra una referencia. Pero en sí misma, este cambio per se no dice mucho, ¿cierto? Todavía sigue siendo letras. Entonces es importante luego indicar a qué se refiere. Y esto es el proceso que se llama de anotación de una variante, en la cual uno determina dónde se ubica esta variante, que es el gen, por ejemplo, el impacto, si es sinónimo o es no sinónimo, si pudiera generar un codón de stop, por ejemplo, y la frecuencia, lo cual es súper relevante en el análisis de enfermedades poco frecuentes, porque hay que recordar que variación existe en todas las personas, pero no toda la variación es asociable a la enfermedad, ¿ya? Entonces, la frecuencia de una variante en la población humana nos pudiera indicar que pudiera relacionarse a enfermedad, sobre todo si tiene una frecuencia súper bajita, ¿ya? Entonces, esas son las primeras dos etapas del análisis de los datos de secuenciación: identificar variantes y anotar estas variantes. Y todo este proceso es relativamente sencillo porque depende de la información disponible en bases de datos, ¿ya? Pero como yo les decía, todos nosotros tenemos un montón de variación con respecto a la referencia, y producto de eso, la verdad es que estamos anotando cientos de miles de posiciones en nuestro exoma, o en los exomas de los pacientes, que no necesariamente son relacionables a la enfermedad que tienen, ¿ya? Y eso es lo que queremos ilustrar como el pajar de la secuenciación, en el que tienes un montón de información, pero solamente es una la variante que pudiera estar relacionada a la enfermedad. Entonces aquí es cuando viene la estrategia bioinformática. ¿Cómo a través de qué herramientas podemos utilizar para poder discriminar aquella variación que es común, normal y que no está relacionada a la enfermedad, de la variación de aquel punto en el exoma del paciente que explica su fenotipo, ¿ya? Y esto es un esfuerzo conjunto, porque por una parte bioinformáticamente estos son algoritmos, pero toda la información subyacente que tiene que ver con información clínica, información molecular, requiere un equipo multidisciplinario, y es la razón por la cual Decipher está conformado como tal. Entonces, en Decipher el equipo completo está conformado, ¿cierto?, por clínicos, biólogos moleculares, bioinformáticos, y lo que hacemos es juntarnos, nos reunimos para poder definir inicialmente la mejor estrategia para identificar la variante causante, ¿cierto?, encontrar esta aguja en el pajar. Y las primeras dos etapas que yo les conté, las que generan el pajar, son estándar, ¿ya? Pero el proceso de filtrado de este pajar, de las variantes, es un proceso que hemos discutido harto en el grupo, ¿ya? Y luego de filtrar variantes, eso no es el último paso, porque filtrar sigue siendo todavía un proceso en el cual todavía no hay un input clínico definido, ¿cierto? Porque filtrar es discriminar lo que parece no relevante. Pero luego, dentro de lo que parece relevante, viene el proceso de priorizar, ¿ya? Porque hay un equipo humano mirando cada una de las variantes priorizadas, que pudieran alcanzar un número de 95, ¿ya? De un total de 49.000 que venían en el pajar completo, uno puede filtrar y llegar a unas tantas cientos, y luego hay que buscar una manera de priorizar esta información para poder mirarla en el equipo, y finalmente clasificar clínicamente esta variante para poder decir si efectivamente está relacionada a las características del paciente. Entonces, nosotros partimos de cero, ¿cierto? Y por eso el título de la presentación de Zero a Hero. Partimos de cero y tratando de identificar cuál sería la mejor estrategia de filtrado y de priorización. Y lo que hicimos fue comparar a tres estrategias. Una es la estrategia de Sophia Genetics, que es un software comercial pagado, que es básicamente una caja que le entregas como input en la secuenciación, y como output te entrega todo este proceso de priorización y posible asociación al fenotipo, y lo hace de manera automática.
Y está el estilo Decipher, que partimos analizando el exoma clínico, que solamente analiza 5.000 genes, y tenemos full control sobre las herramientas que utilizamos para hacer el análisis, y lo comparamos con la estrategia que usa Baylor, que usan en Baylor a través de una colaboración. Nosotros con Gonzalo Encina fuimos a Baylor y tuvimos la oportunidad de ver cómo ellos trabajan en el análisis de trío. Ahora, quiero hacer hincapié en que SOPHiA GeneTX es un software sobre el cual uno no tiene ningún tipo de manera de modificarlo, ¿cierto? Es como es. Mientras que hay flexibilidad en bioinformática cuando uno decide qué herramientas usar y qué criterios utilizar, tanto en el estilo de Decipher como lo que hacen en Baylor, ¿ya? Y la ventaja de usar bioinformática y de tener esta flexibilidad es que la mayoría del software, la mayoría del software, si no todos, son gratuitos, ¿ya? Son opciones que tienen licencia académica y por lo tanto no tienen un costo asociado, a diferencia de SOPHiA. Y la etapa final, que es la etapa de filtro y priorización, es la etapa mucho más compleja, porque requiere de pensar algoritmos propios y es lo que hemos hecho nosotros en Decipher. Y solo a modo de comparación, la diferencia entre analizar un trío y analizar solamente al probando radica en que cuando uno tiene la información de los papás que son sanos, uno a través de la comparación de los datos de secuenciación del probando puede identificar aquello que no está presente en los padres y posiblemente sea lo que está asociado a la enfermedad. Entonces, cuando uno no cuenta con esa información desde el principio, se encuentra con un desafío adicional, de que uno encuentra un montón de variantes que no puede discriminar porque no sabe si están a priori en los papás. Entonces, para poder analizar nosotros por nuestra cuenta solo probando, además necesitamos de información adicional. Y esta información adicional venía como posibles hipótesis diagnósticas. Y las posibles hipótesis diagnósticas vienen de las características del paciente a través de la fenotipificación del paciente, ya que es lo que se llama HPO. Y los HPO es un vocabulario controlado que nos permite hacer asociaciones entre lo que se observa en un paciente y un código en particular, y estos códigos además están asociados a genes, ¿ya? Entonces uno, conociendo el paciente, conociendo las características, lo que puede hacer es ingresarlos en una plataforma, que también es bioinformática y gratuita, y esta plataforma lo que te entrega son genes asociados a esas características del paciente, y por lo tanto estos genes, este set de genes que son una hipótesis diagnóstica, entre comillas, te sirven para poder trabajar durante el proceso de filtrado y priorización, ¿ya? Ahora, nuevamente, yo quiero insistir en que estas son herramientas gratuitas, que gracias al apoyo de Marcelo Rojas, esto está implementado en el clúster de la UDD, y por supuesto con el apoyo de Sara Fischer, que es estudiante de medicina, y otros estudiantes de medicina, hemos sido capaces de aprovechar esta plataforma para poder transformar la información de la hoja, de la ficha clínica, en algo estructurado que se puede utilizar de manera bioinformática, ¿ya? Ya, pues entonces tenemos los tríos de Baylor y tenemos la estrategia que está basada en fenotipos que usamos en la UDB. Y como tenemos estos fenotipos asociados al paciente, podemos priorizar nuestras variantes por el número de fenotipos asociados al gen. Entonces, lo que uno genera es básicamente una tabla Excel con un montón de información, y con esta información adicional de los fenotipos uno la puede priorizar, ¿cierto? Entonces, mientras más características del paciente estén asociadas a un gen, es más probable que ese gen esté asociado a la enfermedad del paciente. Y si nos comparamos con respecto a lo que hace Baylor, y les recuerdo que del principio de la presentación la gente de Baylor es la que ha hecho los principales descubrimientos de enfermedades raras desde que partió este tema de la secuenciación, no estamos muy lejos de lo que hacen ellos en cuanto a estrategia, ¿ya? Pero producto de que nosotros en el equipo hemos podido discutir arduamente, y hay una tradición en el mundo acerca de cómo hacer esto mejor, nosotros trabajamos con 27 criterios, 27 columnas que nos permiten tomar decisiones para poder identificar la variante causante, ¿ya? Con respecto a las 175 columnas, que son 175 variables que usan en Baylor, pero ellos usan un análisis de trío. Entonces, desde la perspectiva de Baylor esto es mucho más rápido, no usan los fenotipos, pero como tienen información de los papás, es fácil discriminar qué es lo que está presente en el probando, qué no está presente en los papás, versus nosotros que tenemos una estrategia informada a partir de las características del paciente.
Entonces, nos sentamos a conversar, hemos discutido harto rato, y para poder comparar las estrategias, lo que hicimos fue secuenciar tanto a través de Decipher como secuenciar a través de Baylor al mismo paciente, ¿ya? Pero en Baylor recuerdan que se secuencian además los papás. Y lo que descubrimos fue que nosotros, a pesar de lo, no quiero decir rudimentario, pero a pesar de nuestra estrategia, que es un poco más, que no usa los papás, fuimos capaces de identificar la variante causante en 2 de los 5 pacientes que comparamos. Pero esto mismo nos hizo notar, por ejemplo, como nosotros solamente estábamos mirando 5.000 genes, que en otros 2 pacientes no hubiésemos llegado nunca a la variante causante, porque no estábamos mirando los otros 15.000 genes, ¿ya? Y eso fue súper relevante y nos ayudó a tomar la decisión de que era importante hacer un exoma completo de aquí en adelante, ¿ya? Y también es importante notar que no todas las variantes son encontradas en el exoma. Por ejemplo, tenemos este 5.º caso en el que nosotros no lo encontramos con nuestra estrategia de 5.000 genes, ni tampoco la estrategia de tríos encontró la variante, ¿ya? Entonces, en general, nosotros estábamos haciendo súper bien, pero estábamos limitados por el número de genes que estábamos analizados, y es la razón por la cual posteriormente se decidió hacer exoma completo. Y con respecto a Sofía, que es esta caja, este software, que hace básicamente lo mismo que hacemos nosotros con herramientas gratuitas, la ventaja finalmente tiene que ver con cómo se presenta la información al revisor, ¿cierto? Y hemos discutido esto en el grupo harto, como es un grupo variado y heterogéneo de profesionales, finalmente esto se traduce en una preferencia. Porque toda esta información que está tabulada en un Excel súper simple y sencillo, con herramientas gratuitas, es la misma información que está tabulada en Sofía, ¿cierto? La desventaja, desde mi perspectiva bioinformática y mi sesgo, es que Sofía no es flexible, no lo puedo modificar de la manera que yo quiera, mientras que esta información, que es mucho más cruda, a través de manipulaciones sencillas uno puede acelerar o no el descubrimiento de lo que quiere encontrar, ¿ya? Pero finalmente esto es una cuestión de preferencia. Y si fuera por dinero, yo votaría por las opciones baratas, que no se pagan, ¿ya? Entonces eso es lo que hemos hecho en el grupo, nos hemos puesto harto de acuerdo para tratar de definir la mejor estrategia analítica, hemos sido capaces de comparar con el gold standard, que es Sofía Genetics, digamos, uno de los gold standards en plataforma, y tenemos los mismos resultados, comparamos con Baylor, y tenemos resultados similares, así que estamos súper bien. Y ahora Gabriela va a continuar y les va a mostrar los resultados a los que hemos llegado. Gracias, Boris. No me veo a mí, así que no tengo muy claro si es que está mi micrófono encendido o no. Así. Ahora me di. Está bien. Sí, entonces esta es la parte de Hero, o sea, cómo partimos de absolutamente nada y buenas intenciones y conocimientos como un poco disgregados entre las capacidades de cada uno de los miembros del grupo, a armar este equipo y tener resultados. Entonces aquí están nuestros primeros 38 participantes que hemos terminado de analizar hasta hace más o menos un mes atrás de la cohorte que yo les decía de discapacidad intelectual y anomalías congénitas. ¿Ya? Hay 30 analizados, 8 que están en proceso en el laboratorio, mientras tanto todavía. Entonces, como decía Boris, partimos con los 15 primeros con exoma clínico, en parte entusiasmado porque esto era capacidades que nosotros podíamos hacer aquí en el laboratorio y por supuesto que nos interesa también hacer implementación local. Y de esos 15 llegamos a 4 tener un diagnóstico que realmente era súper compatible con los síntomas y las manifestaciones de ese niño. Y tuvimos 11 que fueron no informativos, de los cuales 10, perdimos uno en el trayecto, 10 pasaron a la fase siguiente de exoma completo, y ahí tuvimos otros 5 diagnósticos adicionales. Entonces, con esa diferencia, ¿cierto? Decidimos movernos a exoma completo en el caso único, no en tríos todavía, y con eso también encontramos otros 5 diagnósticos adicionales. Así que nuestra tasa global tenemos un paciente con
una situación sospechosa en que hay una variante, una sola variante heterocigota en una condición que normalmente es autosómica recesiva, así que, y que calza bastante bien con el fenotipo. Entonces nos cabe la duda de si hay alguna otra variante intrónica profunda o regulatoria que explicaría ese caso. Entonces tenemos una tasa de hallazgo en esta primera parte súper cercana a la literatura internacional, de cerca de un 40%, de un 50%, perdón, con una evidente ventaja del exoma completo, ¿ya? Y para resumir, en el fondo, estos son personas entre 1 y 26 años, o sea, tenemos a gente que ha vivido casi 3 décadas en esta odisea diagnóstica. Como les explicamos al principio, el criterio de ingreso de discapacidad intelectual y anomalías congénitas, así que eso es lo que tienen los participantes, pero son múltiples y muy diversas. Y una de las cosas que estamos tratando de analizar ahora es si podemos identificar como predictores de que más chances de encontrar anomalías según, por ejemplo, sistemas involucrados, etc. ¿Ya? Y en todos los casos en que hemos encontrado algo han sido en genes totalmente distintos, salvo en uno, que fue como nuestro proof of concept, en que sí teníamos una hipótesis diagnóstica. En todos los demás encontramos cosas que no se nos hubieran ocurrido jamás, porque eran condiciones que nunca habíamos escuchado. Y además de eso hemos encontrado todo tipo de mecanismos de herencia. La mayoría de los casos son alteraciones que los papás no tienen, que son condiciones de novo, de herencia dominante, y esto también es consistente con la literatura de que en el fondo mientras más severas las condiciones, más chances es que sean de novo. Tenemos también a 2 familias con condiciones recesivas, y además de encontrar variantes de nucleótido único, también hemos sido capaces de encontrar con este software comercial variantes de números de copia, o sea, de lesiones o duplicaciones que también son la causa potencial de la condición de este niño, ¿ya? Y si bien hasta ahora no hemos encontrado genes nuevos asociados a la enfermedad, hemos encontrado variantes que no habían sido previamente descritas en las bases de datos internacionales, así que también podemos ahí contribuir con información que es nueva. Pero nos han pasado una serie de otras cosas en este proceso, y una de esas es qué es lo que hacemos con esta información, y para los que llevamos como más décadas en investigación, hace años atrás cuando uno hacía proyectos, uno les decía a los pacientes en el proceso de consentimiento informado que es todo un protocolo de investigación, así que no le vamos a entregar sus resultados porque en realidad esto no tiene relevancia clínica o no tiene estándar clínico. Después de eso nos hemos movido a agradecerle a los participantes, ¿cierto? Y decirles que nos vamos a reunir con ellos y les vamos a entregar un resumen de los resultados del proyecto. Y hoy en día todas esas cosas han cambiado, y la verdad es que los participantes realmente son partners en esto, y les preguntamos si es que quieren recibirlo, y obviamente recibir los resultados, y obviamente todos dicen que sí, y eso nos pone como también en una exigencia mayor sobre la calidad de resultados y las confirmaciones que les entregamos a los pacientes, pero efectivamente ahora hemos empezado a entregar los resultados a cada familia, ¿ya? Y les voy a mostrar solamente un caso, que está una chica que ahora tiene 16 años, cuando ingresó al proyecto tenía 14 años, con un déficit cognitivo severo, con un trastorno de la marcha, dado en parte por contracturas musculoesqueléticas, pero también por síntomas neurológicos nuevos, aparentemente con ataxia, con múltiples hospitalizaciones por alteraciones de la motilidad intestinal que le habían llevado a varias cirugías e incluso a resecciones intestinales bastante extensas, y con alteraciones en la estructura cerebral que son como más o menos inespecíficas, como digenesia del cuerpo calloso, que una vez se lo puede encontrar incluso en gente sana, así que no había como mucha pista específica de sus síntomas con respecto al diagnóstico. Como era una condición multisistémica y había sido progresiva, habíamos planteado que pudiera tener una enfermedad mitocondrial, una en específica que causa síntomas intestinales que se llama MINTI, pero hicimos los test y no encontramos nada, y con la secuenciación de hecho del exoma clínico encontramos una variante con un codón de término prematuro en un gen que se llama CAT6A, que participa en modificación de histonas y que pocos años antes se había descubierto como una causa de una enfermedad del neurodesarrollo nueva, y con síntomas que coincidían absolutamente con los de esta paciente. Entonces nosotros les entregamos el resultado y sucedieron estas otras cosas que uno normalmente no pone en los proyectos como del ámbito biológico.
pudimos contactarlos a ellos con una agrupación de familias, ¿cierto? Hay una agrupación cat6a.org, y la verdad es que ellos con investigadores del ámbito de los errores innatos del metabolismo habían considerado que en realidad esto podía ser una variación de enfermedad mitocondrial, como habíamos supuesto nosotros al principio, y si bien esto no se ha demostrado todavía, en este momento hay como un ensayo clínico empírico sobre uso de medicamentos que se utilizan normalmente en los pacientes con enfermedad mitocondrial para el manejo de estas alteraciones, como una especie como N of one trial, por supuesto que es una de las situaciones que pasan en estos ensayos clínicos con grupos pequeños de participantes, pero fue la primera vez que aquí había alguna alternativa terapéutica un poquitito más específica, y estamos viendo un poco qué outcomes resultan en el caso de ellos, ¿ya? Y así ha sido con otros de los pacientes. Hemos conversado, diseñado con el comité de ética un procedimiento para entregar estos resultados, pero dando claridad de que de todas maneras se trata de un proyecto de investigación y todo, así que tenemos conversaciones con los familiares en un setting que es un poco diferente al que ocurre en nuestra consulta o en nuestro policlínico con un resultado de un informe clínico, ¿ya? ¿Qué otras cosas hemos hecho? Como ustedes nos han visto como súper activos en educar a la sociedad sobre este tema que ha sido tan invisibilizado. El año pasado, entre varios miembros del ISIM, ¿cierto?, publicamos este artículo sobre las dificultades y recomendaciones en enfermedades raras en ambientes con la perspectiva de cobertura universal de salud. Organizamos un curso que estuvo súper bueno e interesante. Hemos estado en conversaciones de agrupaciones con pacientes, en conversaciones con legisladores, en foros de la APEC, etcétera, y seguramente ustedes han recibido, estamos ahora en la invitación, estamos en este momento también en un ciclo de conversatorios con distintos actores, pacientes, legisladores, investigadores, etcétera, de tal manera de ver cómo hacemos avanzar este tema, de nuevo, entonces, no solamente desde la perspectiva del laboratorio y del computador, que nos han mantenido súper desafiados y entretenidos, pero también cómo vamos haciendo esta ciencia de implementación, incorporando otros elementos que nos ayudan a llevar esto efectivamente a la práctica clínica. ¿Ya? Entonces, para cerrar, tenemos un montón de proyectos futuros, algunos tienen que ver con desarrollos tecnológicos y con capacidades que tenemos que ir adquiriendo con el tiempo, pero también queremos mirar el efecto de llegar o no a un diagnóstico, ¿ya? ¿Qué significa para un paciente terminar al menos la odisea diagnóstica? Por supuesto que eso no termina su odisea terapéutica, pero estamos postulando a fondos para mirar resultados de salud para los pacientes, para mirar calidad de vida, para mirar también desde un punto de vista como cualitativo la travesía del paciente en el sistema de salud antes y después de este diagnóstico, cuáles son los impactos para el equipo de salud que genera tener un diagnóstico y también cuáles son algunos aspectos económicos, y para esto la verdad es que no podríamos hacerlo sin personas y otros miembros del ISIM que aportan conocimientos que para nosotros la verdad es que son como bastante bien nuevos, así que ha sido realmente una construcción súper enriquecedora, de nuevo tratar de mover esto desde el laboratorio a la clínica y ojalá a políticas públicas. Entonces creemos que realmente las enfermedades raras son un súper buen modelo de trabajo multi e interdisciplinar que involucra desde los pacientes a la clínica, a investigación y desarrollo, también a docencia y formación de personas en investigación. Como mencionaba Boris, tenemos alumnos de medicina que trabajan en el proyecto, nos hemos vinculado con los pacientes y sus agrupaciones y también con otros miembros de la comunidad, ¿cierto?, que tienen que ver con el desarrollo de políticas públicas. Entonces quería solamente terminar agradeciendo a la enorme cantidad de gente que ha trabajado en esto, los miembros clínicos, ¿cierto?, de distintos ámbitos, las personas que han hecho todo el trabajo del laboratorio, los informáticos, las familias y sus agrupaciones que nos han apoyado y confiado en nosotros, el financiamiento, como mencioné al principio, esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la Child Health Foundation y también por un grant de ANID que recibimos de cooperación internacional, y las personas que nos han estado asesorando y sobre todo el grupo de Jim Lapsky en Baylor. Así que tenemos algunos minutos, encantados de escuchar sus preguntas.
Muchas gracias, Gabriel y Boris. ¿Preguntas? Yo tengo una, profe. Dale, Orlando. Profe, súper buena la presentación y maravillosa la iniciativa que están teniendo. Sin embargo, veo que se han enfocado un montón a nivel de diagnóstico, que es un esfuerzo mayor. Pero ahora mi pregunta va, ¿esto se ha traducido a tratamiento? ¿Han podido tratar de una manera distinta a los pacientes que han logrado ser diagnosticados? ¿O se han propuesto nuevas vías para investigar targets terapéuticos? Entonces, como decía en las últimas diapositivas, esta es una de las cosas que nosotros queremos medir ahora de manera más sistemática. En este momento tenemos evidencia anecdótica y que va desde situaciones tales como que una familia acepte limitación de esfuerzo terapéutico y pasar a un niño a cuidados paliativos porque se encontró que es una condición incurable, a otros niños como yo les mostré ahora que entran en un ensayo clínico para terapias que sean como más dirigidas. Así que como estas condiciones son diversas, suponemos que los caminos que toman los pacientes van a ser muy distintos, pero efectivamente queremos reunir información sistemática sobre los cambios de salud. En Estados Unidos, en Australia y en la Comunidad Europea muestran que la gran mayoría de los pacientes tiene ajustes terapéuticos basados en estos resultados. Pero de nuevo necesitamos demostrar eso aquí también. Y la otra cosa también que ha sido importante es que las parejas toman decisiones reproductivas en base a esta información. Por ejemplo, sobre todo cuando las parejas que hemos encontrado alguna cosa de novo, han considerado nuevamente tener más hijos porque su riesgo de recurrencia es bajo. Así que sí hay información, pero de nuevo nuestra tarea ahora es hacerlo de manera sistemática, así que también para los estudiantes nuevos que vienen también del ámbito de la salud y que les interesa también estos otros ámbitos de la investigación, súper bienvenidos también a colaborar con estos proyectos. Súper, gracias, profe. ¿Más preguntas? Juan Francisco, yo quería hacer un comentario, Pablo Vial. Adelante, Pablo. Oye, yo, bueno, aprovechando, ha sido una súper buena presentación, la verdad es que nos llena de orgullo tanto el desarrollo de la ciencia que hay acá, como también el impacto que ha tenido en muchas familias. Y yo también me atrevo a decir la tremenda proyección que tiene para Chile. En ese sentido, y aprovechando que está Sergio acá, yo les quiero contar a todos los que están acá la experiencia que hemos tenido con Child Health Foundation. Sergio Estaño es un chileno, es infectólogo, es virólogo, pediatra, que ha hecho gran parte de su carrera y tiene una tremenda trayectoria en la Universidad de Alabama en Birmingham. Y hace muchos años se creó esta fundación que se llama Child Health Foundation con base y la verdad es que hemos sido súper afortunados en Chile durante más de 20 años, apoyado la construcción de capacidades en diversos proyectos clínicos y sociales en Chile. Y yo diría que con dos condiciones fundamentales. Uno, que tenga un impacto importante en el bienestar de la población y también la igualdad de acceso. O sea, hay una preocupación porque lo que se desarrolle no sea exclusivo, sino que ojalá sea lo más universal posible en su acceso. Y lo segundo, nos ha apoyado mucho en la formación de recursos humanos. Han venido especialistas a Chile, han venido personas que están en formación a Chile a conocer la realidad, y también hemos tenido la oportunidad de enviar médicos y científicos a Estados Unidos, así también como personas en formación. Así que además del tremendo trabajo que ha hecho Gabriela y su equipo, y la presentación que nos ha hecho Boris, hay
hay también un tremendo trabajo y apoyo de la Child Health Foundation y quería agradecerle a ambos. Eso. Gracias por tu palabra, Pablo, pero el esfuerzo es todo de ustedes. Yo lo único que he hecho es aplaudir a la distancia y me parece que de todo lo que cuentan en el proyecto, que es impresionante, es que las familias que reciben la información, imagínense la alegría de poder entender por qué el niño o el paciente tiene todos esos síntomas que nunca le habían podido explicar antes. Eso creo que es un avance impresionante de la gente entender por qué es lo que ocurre. Y después viene el consejo genético en cuanto a reproducción, si es que pueden tener otros niños o no, la herencia, etc. Creo que eso es lo más importante a mi juicio. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Solo advertirle a los centros que no han sido nombrados en esta presentación que seguro vamos a ir a conversar con ustedes para pedirle ayuda de otros ámbitos. O sea, Oye, Gabriela, ¿y cuán cerca estamos de que esto se transforme en en algo que pueda hacérsele a un mayor rango de pacientes, a otras condiciones, no sé, a todas las cosas a las cuales no llegamos a diagnóstico, que son tantas? sí, sí. Mira, claro, el desafío es que son tan diversas, pero sin duda cada vez uno ve que hemos ido ampliando los márgenes de a quién les ofrecemos estos tipos de exámenes desde la perspectiva de la práctica clínica. Entonces, primero súper enfocado, claro, en estas cosas de discapacidad intelectual y anomalías congénitas. La verdad es que la mayoría de las causas son genéticas, las causas infecciosas, ¿cierto? Han ido, prenatales se han ido reduciendo, así que efectivamente y la exposición a teratógenos, yo creo que también hay cada vez más conciencia, entonces la mayoría de las causas van siendo genéticas. Pero, claro, la pregunta son las otras condiciones en que son como más funcionales, ¿cierto? En que es más desafiante, y eso es un poco lo que está haciendo la Cecilia Poli con la gente que tiene, qué sé yo, infecciones recurrentes y no hay una causa como súper evidente, entonces hay alguna cosa funcional ahí. Niños que tienen como discapacidad intelectual o trastorno del espectro autismo aislados, ¿cierto? Sin otras manifestaciones, esos han ido como empujando un poco el límite, y si bien nosotros aquí le hemos contado fundamentalmente de exoma, sin duda que mirar genoma tiene, y mirar cosas regulatorias nos va a hacer avanzar aún más. Y también ahora también la evaluación del RNA, ¿cierto? De alteraciones de splicing, de alteraciones de expresión génica, realmente son la otra capa que va a seguir incrementando tasa de diagnóstico. Así que creo que harto por hacer. Uno se preocupa porque siente que la brecha es cada vez como más grande, pero yo creo que tenemos que ir dando los pasos que nos permitan ir avanzando en ese ámbito. Así que yo creo que efectivamente se va a ir ampliando cada vez más para que usamos estas estrategias. Oye, y una pregunta de curiosidad de un infectólogo, a ver qué opina una genetista. Estas vacunas que bueno, están en etapa de aprobación, y la que fue aprobada ¿cómo se llama?, contra el SARS-CoV-2 en Inglaterra, algunas utilizan mRNA y se ha producido una cierta reacción social como contra los transgénicos, podríamos decir. No coman manzanas transgénicas, no usen vacunas que eventualmente utilizan parte del genoma. Desde el punto de vista biológico, ¿qué visión tienen ustedes? Claro. Sí, bueno, uno, por supuesto que hay incertidumbre, ¿cierto? Es una nueva modalidad de vacunas que nosotros no conocemos, ¿cierto? Así que yo creo que hay una incertidumbre general ahí. Pero desde el punto de vista, claro, el RNA es una molécula de súper corta vida, ¿cierto? Y que se destruye, así que nosotros suponemos que no va a generar, en el fondo,
introducción, ¿cierto?, dentro del genoma o alteración de otras cosas, pero como ustedes saben, uno es lo que uno se imagina y dos son la evidencia empírica de las cosas que sí suponen, pero claro, es una molécula de corta duración. El otro tema que ha surgido de la comunidad de las enfermedades raras, sobre todo en estas vacunas que implican, claro, un vector viral, es que muchos de esos vectores virales también se están siendo ocupados para terapia génica. Entonces yo estaba en reuniones, por ejemplo, de las agrupaciones de Duchenne, que no se quieren vacunar porque piensan que se van a sensibilizar contra el vector que ellos esperan poder utilizar para terapia génica para sus hijos más adelante. Entonces ahí uno realmente aprende todas estas perspectivas distintas de las personas en sus situaciones particulares de salud. Oye, y eventualmente la introducción a través de una inyección de RNA mensajero, que ya sabemos que se expresa en proteína, claro. ¿Podría ser también una solución sin tener que utilizar un vector? Bueno, me imagino que por la corta duración a lo mejor tendría que ser... Claro, sí, ese es el problema del RNA como blanco, como cosa terapéutica, que no lo puedo, o sea, de nuevo, para lo que entendemos, el año 2020, no es evidente que lo podamos usar para un efecto más a largo plazo. A mí yo trabajé por absoluta casualidad en el laboratorio de John Wolfe en los años 90, en que inyectábamos DNA desnudo de ese DNA de distrofina en ratones, y eso se mostró ser más efectivo que el vector viral. Lo que pasa es que tenía una serie de problemas porque uno necesitaba hacer literalmente presión hidrostática para eso, pero usar nucleótidos desnudos, o sea, hay evidencias de que pudiera servir como cosa terapéutica. Pero si RNA, como te digo, a mí me cuesta imaginármelo como una terapia como bien como más a largo plazo, pero bueno, de nuevo, podemos ir cambiando de mirada. Andrés acaba de postear algún artículo, no sé qué. Claro, mRNA vaccines, claro. Entonces esos tienen efectos como más de modulación de otros procesos más que ser como el vector inmunológico per se, que es lo que entendemos como la vacuna propiamente tal. Según lo que entiendo, las vacunas de influenza en el futuro van a pasar a ser mRNA como un mecanismo de generar mejor inmunidad. Y no sé si eso va a ocurrir, pero se ha hablado mucho. Yo creo que esta va a ser una gran prueba de cómo funciona eso, la primera gran prueba terapéutica grande y masiva, así que vamos a tener mucho que aprender de esta pasada. Muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. Parece que no. Bueno, nuevamente, gracias a Gabriela y a Boris y a todo el equipo de Decipher por presentarnos su trabajo hoy. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente miércoles. Que estén bien. Gracias. Y gracias de nuevo, Sergio, por venir. Ya estamos en contacto. Sí. Gracias. Me voy a mi siguiente Gracias, Sergio.